Franco, lo llevó al ascenso, pero no sabía que era futbolista profesional y que había jugado con Bochini, que tenía buenas chances. Bueno, según los que los conocen, dice que el tipo sigue jugando bien al fútbol. Estoy en contacto con el ingeniero Roberto Enrique. Roberto, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. Buen día, Mario, y a toda tu audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, muy Bien, bien. ¿cómo nos enteramos de un montón de cosas de tu vida a través de las noticias del portal de Economist, eh? Así que vos jugaste con Bochini, pero vos eras un pibe y Bochini ya estaba medio colgando los botines, me parece. Sí, 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 yo tenía 18 años, 19, y Ujú. bueno, por supuesto ya estaban ya cerca del retiro, Sí. y yo estaba jugando en la reserva de Independiente, y bueno, practicaba con todo el plantel de primera, y bueno, la verdad que fue una linda experiencia, y ya, ya parece que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero Así tenías que... chances de estar en la primera, de ser uno de esos jugadores renombrados que después puedan ir a jugar a Europa o estabas dentro del montón, digamos. No, bueno, eso nunca se sabe en el fútbol, pero sí, al estar en reserva de un club tan grande como Independiente, siempre las chances estaban, ¿no? Pero Ujú. tuve que tomar otra decisión, digamos, de tipo también familiar. Yo había perdido a mi padre muy joven y, bueno, tenía que de alguna manera, era el mayor de los hermanos, y bueno, tenía como una especie de mandato familiar que era tratar de recibirme de ingeniero como lo había hecho mi padre en Buenos Aires, ¿no? Ujú. Y bueno, en un momento dado, también por presiones de mi madre y de la familia, bueno, tuve que optar, sin perjuicio que siempre después seguí jugando en otros clubes, en Buenos Aires, y bueno, siempre estuve ligado al fútbol. Después cuando volví a Misiones también seguí jugando, así que bueno, el fútbol fue una de mis pasiones, y siempre lo tengo adentro, ¿no? Y después mis 10 años en Guaraní con los dos ascensos, llevarlo a Guaraní al Federal A primero y después al Nacional B, ¿no? Así Sí. que tuve mi paso, mi pequeño paso por el fútbol. Sí, se puede decir que tu vida está asignada por desafíos, Roberto. Primero tuviste que optar entre o el fútbol o terminar tu carrera rápidamente para hacerte cargo de una empresa familiar de la cual estaba faltando el miembro más importante. Una empresa que no estaba en las mejores condiciones cuando te tocó hacerte cargo del timón de la misma. Después, bueno, todo el proceso que sabemos que vivió en el momento de las licitaciones, en el área de cataratas, hubo que pilotearla, terminar las obras casi, bueno, no diría vomitando sangre, pero sí en un momento complejo del país en donde no había créditos. Estamos hablando de la transición en el momento del gobierno de Fernando de la Rúa, el gobierno de la Alianza, en donde se terminaron las obras de la Garganta del Diablo, que fue una de las obras más icónicas y emblemáticas del Parque Nacional Iguazú. Y bueno, y hoy te toca estar también en esta posición de decisiones con el tema de la pandemia, cerrar el parque por primera vez desde que se hicieron cargo de la concesión. Bueno, digo, muchos desafíos, ¿no? Sí, yo realmente, bueno, una historia muy rica, muy linda, muy linda, y a la vez traumática también en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, forma parte también del transitar en nuestra querida Argentina, que digamos, para los empresarios tiene estas cosas de idas y vueltas, y de tener que tener siempre una economía con vaivenes que no te permite de alguna manera proyectar a largo plazo, ¿no?, las cosas, y que hace que realmente sea muy difícil, ¿no? En otros países, cuando cualquier tipo de proyecto o emprendimiento tiene una mayor sustentabilidad en el tiempo y las cosas son un poquito más lógicas. En nuestro país, lamentablemente, cada 4 años siempre estamos cambiando, y siempre las condiciones nunca son constantes, en lo impositivo, en todo, ¿no? Y Ujú. bueno, el proyecto Catarata realmente fue un desafío muy grande, como bien lo decís. Cuando agarré la empresa no estaba en las mejores condiciones, y bueno, costó salir adelante, y cuando iniciamos las obras de Catarata también el país
empezó con el efecto tequila, con una cantidad de cuestiones de tipo económico que hicieron que el financiamiento sea inviable. Tuvimos que vender propiedades para invertir ahí en cataratas, para poder terminar las obras, ¿no es cierto? Así que la verdad que fue un desafío muy fuerte, muy grande. Yo también lo decía, muchas veces de tipo de emprendimiento la gente cree que es todo color de rosas, y nosotros tuvimos, qué sé yo, casi 10 años perdidosos en el Parque Iguazú. Recién empezamos a recuperar el capital a los 10 años. Entonces, 8, 9 años, se empezó a recuperar de alguna manera lo invertido, porque realmente fue bastante duro esos inicios, un largo periodo de inversión, porque bueno, todos conocen ya la historia, hubieron medidas de no innovar, bueno, miles de cuestiones que tienen que ver con nuestro país y con una cantidad de vaivenes pero felizmente, bueno, se pudo terminar, y el Parque Iguazú hoy es un ejemplo, no solo como destino turístico, digamos, todo Puerto Iguazú ha crecido, y el Parque Nacional siempre ha estado a la altura de las circunstancias, siempre con un gran compromiso con el medio ambiente. Yo creo que es un proyecto realmente muy importante de parques nacionales que tiene como premisa fundamental que esa visita al destino, a las cataratas, sea con un gran compromiso del cuidado ambiental, ¿no es cierto? En ese momento en donde era difícil, viste como dice el tango, donde hay un mango, viejo Gómez, conseguir financiamiento para terminar las obras, quizás otras empresas hubieran desistido y hubieran abandonado el proyecto a mitad de camino y hubieran actuado en consecuencia en contra del Estado. ¿Vos decidiste terminar la obra, o tu empresa terminar las obras por un compromiso mayor, por ser o jugar de local, por ser misionero? Sí, yo creo que sí, digamos. Yo creo que las empresas misioneras, hablo de todos, de alguna manera, uno tiene un gran compromiso con su provincia, y porque uno es una persona que vive diariamente, camina su ciudad, su provincia, y da la cara. Hay una historia. Nosotros tenemos más de 85 años de historia en la provincia, cumpliendo los compromisos y bueno, y dando la cara, y bueno, y este no fue una excepción, ¿no? Nosotros asumimos ese reto, podíamos haber quedado en el camino porque realmente la inversión era muy grande. El pronóstico era más que se iban a quedar en el camino que iban a seguir adelante, me parece. Sí, yo creo que la mayoría de la gente había apostado a eso, no sé por qué, también tiene ese folclore de nuestro país también, que por ahí hay gente, o parece que quiere que la gente de su propia tierra le vaya mal, ¿no? Entonces uno siente eso, que a veces se siente muy solo cuando realmente lo que se estaba tratando era de lograr una inversión que realmente convenía a todos, ¿no? A todo el turismo de la provincia, a Puerto Iguazú, a todo el mundo. Ahí parece que se nos cortó la comunicación. Buscamos nuevamente, Roberto, a ver si estamos. ¿Me escuchás, Roberto? Bueno, parece que se nos cortó la comunicación. A veces anda bien, viste, la comunicación. Yo lo llevaba a esto del compromiso de terminar una obra en un momento muy difícil. Yo no sé, vos no te acordarás porque eras muy pequeño, en la época de Fernando de la Rúa, el gobierno de la Alianza, conseguir financiamiento para desarrollar una obra de estas características fue muy difícil. Hubo mucho más gente, como decía Roberto, que apostó al fracaso del proyecto Cataratas a que la obra se termine. Y te recuerdo, año 2001, el gobierno de Fernando de la Rúa, en ese momento ingresaban al Parque Nacional Iguazú 450.000 personas. El último registro del año pasado decía de que al Parque Nacional Iguazú entraron más de 1,5 millones de visitantes en 10 años de crecimiento. Por eso digo, el tema del compromiso, el tema de ser un empresario misionero, el tema de qué tan comprometido se mantienen los empresarios misioneros con este tipo de emprendimientos,
y si ese compromiso está dado también en el acompañamiento de que el destino siga creciendo. ¿Y por qué digo esto? Porque hay mucha gente hoy que dice hay que abrir el parque y no se abre porque la empresa va a perder plata, porque a las concesionarias, porque no es solamente Iguazú Argentina la única concesionaria, sino que hay otras, van a perder plata. Parques dice, no, yo no los puedo obligar. ¿Están así, Roberto? No sé si me escuchaste. Digo, ¿es responsabilidad de ustedes de que se abran o no las puertas del Parque Nacional Iguazú y que la gente pueda acceder en cataratas con turismo regional, con turismo nacional, excluyendo al turismo internacional que sabemos que por el momento no va a estar viniendo? No, definitivamente no es así. Nosotros dependemos absolutamente de la Administración de Parques Nacionales. Lo que sí, yo lo decía en la semana, que, digamos, nosotros sí tenemos que ser muy cautos, digamos, y cuando me piden una opinión, yo la doy, pero nosotros no tenemos las facultades para abrir o decidir abrir o no el parque. Esa facultad está en la Administración de Parques Nacionales y nosotros la vamos a respetar. Después, que eso sea rentable o no rentable, es un tema que yo, dentro del marco del contrato, lo tendré que charlar con la gente de la Administración de Parques Nacionales. Pero nosotros no tenemos facultades para decidir o no abrir el parque. Esa es una decisión exclusivamente de Parques Nacionales, que seguramente la tomará cuando crea que las condiciones estén dadas para hacerlo, y entiendo yo también en consonancia con lo que tenga que ver con salud de la provincia de Misiones, porque bueno, también si bien es un parque nacional, está inserto en una provincia como Misiones, que tiene, por lo menos es una de las provincias que está tratando este tema del COVID con bastante responsabilidad, y Misiones, digamos, gracias a Dios, no tiene los problemas que tienen algunas otras provincias, fundamentalmente todo lo que tenga que ver Buenos Aires, Cava, qué sé yo, Chaco hoy. Entonces cuando me preguntaban, yo decía, a mí me parece que abrir el parque para un turismo regional, que yo creo que no va a rondar las 100, 200 personas por día como algo positivo, me parece que por ahí sería tomar un poco de riesgo, porque sabemos que también que toda nuestra zona de Misiones está muy cercada de Brasil, que es un país que está con muchos contagios, casi 20.000 contagios por día, así que realmente se corre un riesgo muy grande, pero no está en nuestra decisión abrir o no abrir el parque. Es más, nos hemos puesto a disposición de la Intendencia del Parque Nacional Iguazú en esta semana, diciéndole que nosotros vamos a acompañar la decisión que tomen, y vamos a poner a disposición los elementos que tengan que ponerse para atender a esa gente que se acerque al parque de manera regional para poder disfrutar un día en el Parque Nacional. Entendemos nosotros que se corre mucho riesgo, porque nosotros estamos entrando en los picos de esta pandemia. Estamos viendo, digamos, que estamos casi en 1.000, 1.500 personas al día ya en Argentina, y bueno, se corren muchos riesgos, pero nosotros no tenemos esa facultad ni la autoridad para hacerlo. Sí podemos dar nuestra opinión, pero vamos a acompañar a la Administración de Parque en la decisión que tome, ¿no? Roberto, buenos días. Laura Nicolás. Una consulta. Bueno, teniendo en cuenta lo que sucedió en la provincia de Neuquén, donde el Parque Nacional Lanín presentó un plan de reapertura parcial de la fase 1, que esto vendría a ser para los residentes, ¿no?, locales. ¿Será que de alguna manera esto podría generar un poquito de presión a la Intendencia del Parque Nacional Iguazú para la reapertura del Parque Nacional Iguazú solamente los fines de semana con motivos recreativos para la gente de Iguazú? ¿Es posible? Y si de ser así, ustedes van a acompañar, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo estuve viendo que se han abierto para ese turismo regional, como lo planteás, de manera recreativa.
Yo no digo que no, digo hay que ver el momento oportuno, ¿no es cierto? Porque realmente, digamos, un contagio, solo un contagio que salga en Iguazú por abrir un fin de semana, 2 días, para ir a hacer algo recreativo, que podrían ser 50 personas, y por ahí dañar el destino, por ahí la propia impaciencia que nos corre a todos, y yo entiendo que todo el sector estamos pasando un momento muy malo, quizás nunca visto, y eso hace que la ansiedad por empezar a movernos, y depende también qué tipo de sector, digamos, el sector de restaurantes, de hoteles, qué tipo de hotelería. Obviamente la hotelería de 5 estrellas seguramente esperará a la apertura cuando tenga turismo extranjero, qué sé yo, pero no es la misma condición para todo el sector, pero todos la estamos pasando mal, y esa ansiedad tenemos que tratar de controlarla, porque a lo mejor estamos hablando de 15 días más, 15 días menos, 30 días más, 30 días menos, y podemos correr riesgos, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a acompañar la decisión política que tome la Administración de Parques Nacionales. Vamos a estar con todo lo que necesite y a disposición, ¿no? ¿Recibís consulta del empresariado local sobre, posiciones o cuándo se cree que pueda llegar a abrir el parque? Sí, hemos tenido charlas con una persona, he hablado con Pali Bordín, con Alejandro Raval también, que son los actores del parque, ¿no es cierto?, juntamente con el Hotel Meliá. De hecho, cada uno hemos presentado nuestros protocolos a parque como para estar preparados, y veremos a ver cómo avanza este tipo de decisiones, y como te decía recién, ¿no? Vamos a acompañar y trataremos de cuidar todo como para que el destino no corra ningún tipo de riesgo, ¿no es cierto? ¿Este es un año perdido o todavía hay posibilidades de recuperar algo? No, yo no soy muy optimista. Yo creo que realmente va a ser un año para el turismo muy malo. No veo que esto se recupere rápidamente. Lo estamos viendo, ¿no? Vemos que Chaco ahora cierra más. Todavía cuando hablamos de turismo regional, ¿qué es regional? Si es Iguazú solo, si es la provincia de Misiones. Cuando uno se empieza a hacer este tipo de preguntas, dice, bueno, ¿y cómo vendrían? ¿Dejarían entrar a Misiones los que vengan de Formosa o de otras provincias? ¿Entrarían en cuarentena o no cumplen la cuarentena? Y ni hablar si hay vuelos en julio y vienen de Buenos Aires. Yo no quiero ni pensar eso. Digamos que en julio el vuelo de cabotaje empieza a funcionar a Misiones y a las cataratas, y cómo se cumplirán esos protocolos y ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro. La verdad que desconozco así en profundidad cómo se puede manejar eso, ¿no? Pero claro. Desde el gobierno dicen que van a ir evaluando la situación epidemiológica. Todavía no tienen sentada postura sobre el tema de los aeropuertos. Y en el caso del transporte terrestre, hemos hablado con Darío Scraviuk, propietario de la empresa Río Uruguay. Dice que no tienen noticias todavía sobre la posibilidad del inicio de actividades del transporte terrestre. O sea que si algo pasa en julio va a ser puramente turismo interno, ¿no? Sí, yo calculo que también todo el mundo, me parece que estamos todos sin muy bien saber cómo puede seguir evolucionando esto, ¿no? Yo creo que todas las autoridades, todo el mundo la está mirando, y en base a eso se van a ir tomando medidas. Es muy difícil tomar una decisión así muy definitiva, porque esto es muy cambiante, está cambiando todos los días, y bueno, habrá que ser paciente, y eventualmente, si yo lo decía el otro día también, se podría explorar con vuelos que provengan de provincias que estén
estén sanas o estén en mejores condiciones que Buenos Aires, ¿no es cierto? O similares a la nuestra, hablemos de Santa Fe, Salta, Mendoza, que son provincias que no están tan comprometidas. Claro, que no estén tan comprometidas y que las autoridades de salud evalúen una especie de protocolo de ingreso a la provincia que no sea necesario que tengas que cumplir una cuarentena, ¿no es cierto? Claro. Que vos puedas entrar, qué sé yo, o 1 o 2 días y visitar las cataratas y poder volverte a esa provincia, ¿no es cierto? Me parece que eso podría ser una opción a empezar a funcionar y a mover nuestro destino, ¿no? Muy bien, Roberto, te agradezco mucho el contacto y bueno, esta comunicación telefónica. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí hablábamos con Roberto Enríquez, presidente de Iguazú Argentina, concesionaria de los servicios en el área de cataratas, y bueno, ellos van a acatar lo que indique Parques Nacionales, aunque habla de que la ansiedad no nos avance por sobre los protocolos de bioseguridad. Claro, no tomar decisiones apresuradas. Flash informativo. Radio Iguazú Misiones. Conexión con Radio del Plata. El presidente de la Corte Suprema aseguró que el Poder Judicial no quedó desautorizado.